¿Jesús existió o fue un personaje de ficción? Jesucristo es un personaje real, no ficticio. Sin embargo, muchos afirman que realmente no existió y que se trata de un personaje irreal. Vamos a ver las pruebas que necesitamos para demostrar que esto no es así. Primero, sabemos que Cristo existió, nos lo cuentan los historiadores de la época. De Jesucristo nos hablan los historiadores paganos de la época. Plinio el Joven, que fue gobernador romano de Bitinia el año 112, encarta al emperador Trajano, hablando de los cristianos que se negaban a ofrecer sacrificios al emperador, dice que se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo, su Dios. Flavio Josefo, que participó en la guerra de los judíos entre los años 66 y 70, escribe en el año 93 del siglo I: Por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes, tanto entre los judíos como entre los griegos. Tenía muchos discípulos que le seguían. Por denuncia de los jefes del pueblo, Pilato le hizo condenar al suplicio de la cruz, pero ello no impidió que sus discípulos continuaran amándolo como antes. A los 3 días de su muerte, apareció vivo. Este texto, que algunos han querido atribuirlo a la interpretación de un amanuense cristiano, es considerado como auténtico por John P. Meyer, uno de los más relevantes investigadores bíblicos de nuestra generación, profesor de Nuevo Testamento en Washington. Cayo Suetonio, historiador de los Césares desde Augusto hasta Domiciano, en su vida de los 12 Césares, compuesta entre los años 110 y 120, alude 2 veces a los cristianos, una en la vida de Nerón y otra en la de Claudio. También hablan de los cristianos Cornelio Tácito, gran historiador, discípulo de Plinio el Viejo, al relatar el año 100 el incendio de Roma por orden de Nerón. El año 64 dice: se imputó a los cristianos que toman su nombre de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Incluso el Talmud judío, aunque en actitud claramente ofensiva contra Jesús, dice: en la víspera de la Pascua fue colgado Jesús de Nazaret. Segundo, sabemos que Cristo existió realmente porque fue anunciado en el Antiguo Testamento. Miqueas, 730 años antes de nacer Cristo, dice dónde nacerá, en Miqueas 2:5. Isaías, 734 años antes de nacer Cristo, dice que nacerá de una virgen, 7:14, y describe su pasión, capítulo 53 del 3 al 8, que sería tratado como un malhechor, capítulo 53 versículo 12, azotado, capítulo 50 versículo 6, y condenado a muerte, capítulo 53 versículo 8. Zacarías, 520 años antes de nacer Cristo, dice que será vendido por 30 monedas, capítulo 11 versículos 12 y siguientes, con las cuales se comprará el campo de un alfarero. Los salmos predicen que sortearán su túnica, capítulo 22, versículo 19. Tercero, sabemos que Cristo existió por el testimonio de los evangelios. Sobre todo nos hablan de Jesucristo los santos evangelios. Los evangelistas son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los evangelios son libros escritos entre los años 40 y 100 por testigos oculares que cuentan lo que vieron y oyeron, o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Dice San Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, os lo anunciamos.
San Mateo y San Juan fueron apóstoles de Jesús, por tanto, testigos oculares. San Marcos no fue apóstol, pero conoció a Jesús y acompañó a San Pedro en su apostolado. San Lucas entrevistó a quienes conocieron a Jesús. Dice al principio de su Evangelio: puesto que muchos se han dedicado a componer un relato de los acontecimientos, tales como nos los han transmitido quienes desde el principio fueron los testigos oculares y los servidores de la palabra, me ha parecido también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacer una narración ordenada. La historicidad de los evangelios está más que demostrada, y tenemos muchas pruebas que lo sostienen. Parte de esta confusión que niega la historicidad de los evangelios procede del profesor protestante Rudolf Bultmann, quien afirma que los evangelios fueron una elaboración idealizada de los primeros cristianos. Pero esto no tiene sentido. Shalom ben Corim afirma que un personaje como Judas habría sido tan molesto para la primitiva comunidad cristiana que nunca se le habría ocurrido a nadie inventarlo. Lo mismo dice el italiano Pietro Martinetti. La primitiva comunidad cristiana que veneraba a los apóstoles como santos no habría inventado que del propio colegio apostólico hubiera salido un traidor. Y Charles Wichtenbert, profesor de la Universidad La Sorbona de París, dice: debemos destacar que la tradición no hubiera podido inventar un delito tan horrible por parte de un apóstol. No apetece inventar una leyenda que choca de raíz con los intereses de sus propios creadores. Y el Concilio Vaticano II afirma la historicidad de los evangelios. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente. La historicidad de los evangelios, además de ser clara para los críticos, es para los católicos una verdad de fe divina y católica.